la clasificación de acuíferos. Ya hemos visto según la clasificación, según la presión a la que el agua está sometida, eso es libre, semiconfinado y confinado. Y ahora estamos viendo el segundo tipo de clasificación, que es según su emplazamiento, ¿no? Que puede ser acuíferos clásticos o detríticos, acuíferos fisurados o de roca dura y acuíferos kársticos. Y estamos viendo en qué ambientes geológicos podemos encontrar ocurrencia de agua subterránea, ¿no? En qué ambientes geológicos, ambientes de sedimentación geológicos, podemos encontrar acuíferos. Ayer habíamos visto con mucho detalle ambiente fluvial, sobre todo, y también ambiente gravitacional, ¿no? Entonces, hoy nos tocan otros ambientes. Entonces, la pregunta es para ustedes: ¿qué otro ambiente quieren ver, quieren analizar, para ver si podemos encontrar o no acuíferos en esos ambientes? Ojo, estamos buscando acuíferos clásticos o detríticos, ¿no? Entonces, estamos viendo primero sedimento y después vamos a ver roca sedimentaria. Entonces, adelante, voluntarios, para que no tenga que llamar lista. ¿Qué otro ambiente geológico, ambiente de sedimentación, material suelto? Inge, buenas tardes, ¿me escucha? Adelante, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Inge, tal vez, bueno, por curiosidad también, en una cuenca, tal vez endorreica, eh, esa no, ¿Ya? Inge, esa. Sí, Duda. está muy bien, está muy bien. Es uno de los ambientes, pero cuenca endorreica va a ser ¿qué? O sea, ¿qué vas a tener? ¿Vas a tener ambiente, no sé, pues fluvial, que ya hemos visto en una cuenca endorreica? ¿Qué caracterizaría una cuenca endorreica? Inge, yo creo que caracterizaría, bueno, en las cuencas endorreicas que hay bueno, en el altiplano, hay un ambiente eólico. Y otro tipo de ambiente de material suelto también sería el ambiente glaciar, tal vez en las morrenas. Ya, ok, bueno, fíjense que, por supuesto, depende mucho dónde van a estar. En el altiplano, a una cuenca endorreica pueden tener glaciar, pueden tener fluvial, pueden tener eólico, pueden tener volcánico, ¿no? Pero nos está faltando algo que es lo más clásico de una cuenca endorreica. Si es una cuenca endorreica, los ríos no salen de esa cuenca, sino todos hacia dónde van en esa cuenca. Inge, ¿se evapora o también se infiltra? Ya, pero antes de evaporarse, ¿dónde va? ¿Qué ocurre antes de que el agua se evapore en una cuenca endorreica? Las lagunas, tendríamos un ambiente lacustre. Exactamente, muy bien, Daniela, exactamente. Es ambiente lacustre, se forman lagos, ¿no? Entonces veremos qué es lo que pasa en un ambiente lacustre para ver si podemos o no encontrar ahí acuíferos. ¿Qué opinan ustedes? Así a priori, ¿qué creen? ¿Que podemos encontrar agua subterránea, podemos encontrar acuíferos en un ambiente lacustre? Ok, sí, ¿por qué?
Ok, adelante. Estrictamente hablando, ambiente lacustre es de lago y ambiente palustre es de pantano, ¿no? Ok, pero podemos hacer el análisis de ambos, no hay ningún problema, ¿no? José dice en el chat que sí puede haber agua y sí puede haber acuíferos, pero, ok, la primera parte de la respuesta está, sí, pero es que cualquier cosa que decimos tenemos que poder respaldarla. Entonces, ¿cuál sería el respaldo para decir o para afirmar que sí hay acuíferos y sí hay agua subterránea en ambiente lacustre? ¿Qué opinan? Yo creo que sí hay acuíferos y se debe dar más que todo en la desembocadura del río cuando ingresa al lago. Muy bien, muy bien. Has tocado un tema súper importante, muy bien. Quizás también adelante. Después de más episodios de ascenso y descenso del nivel del agua, como en un ambiente lacustre predominan las pelitas en el fondo, quizás podamos encontrar acuíferos confinados o una combinación de semiconfinados. Ya, muy bien, sí, de acuerdo, perfecto. ¿Alguien más quiere complementar algo ahí? Les voy a compartir la pizarra. Me confirman, por favor, si están viendo la pizarra. ¿Se ve la pizarra? ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto, súper. Bárbaro, gracias. Fíjense, vamos a hacer dos escenarios. Vamos a ver un escenario en planta y vamos a ver el mismo escenario, pero en corte, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tendríamos en un lago, ¿ya? Por supuesto, vamos a tener, dibujaremos en delgadito porque eso va a quedar al fondo. Vamos a tener el lago, ¿ya? Ese lago, por supuesto, va a tener varias entradas, ¿no? Va a tener varios ríos. Puede ser endorreico o no, ¿eh? Esto se aplica para cualquier lago. Puede ser endorreico o no. En este caso, digamos que ahí está la dirección de flujo del agua, ¿no? Digamos que solo vamos a tener ingreso de ese lado, ¿ya? Para que no sea tan endorreico. Bien. Entonces, fíjense, acuérdense de lo que han visto en otras materias. Si un río trae su carga y entra al agua, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si un río que está arrastrando, está transportando carga, entra al lago? ¿Qué va a pasar? Aumenta su volumen. Ya el lago, ¿qué va a pasar con el material que está transportando el río? Y que llega a sedimentarse. Exactamente. Exactamente, muy bien. ¿Y cómo se va a sedimentar? En el chat, José también. ¿Cómo se va a sedimentar? ¿Qué se va a formar? Se va a formar parecido a un delta, pero bueno, el delta es del mar, creo. No, el lago no, debe tener... está muy bien lo que estás diciendo. Sí se va a formar un delta. El delta no es exclusivo del mar, por si acaso, ¿ya? El delta se va a formar
en lagunas, en lagos, en pantanos, en el mar, donde sea que un cuerpo menor, o sea, un cuerpo de agua menor, tributa a un cuerpo de agua mayor, se va a formar un delta. La condición es que si el sedimento, o sea, valga la redundancia, si el sedimento que está siendo transportado se va a sedimentar, se va a formar un delta, ¿ya? Entonces, fíjense cómo, haremos así para que se vea mejor. Fíjense cómo el material grueso se va a quedar en el ápice, ¿no? Y el material fino, ¿no? Los limos van a ir un poco más lejos y las arcillas van a ir mucho más lejos. ¿Estamos de acuerdo con esto? Señoritas, jóvenes, ¿estamos de acuerdo con esto o no? Sí. Perfecto, ¿ya? Bárbaro. Entonces, se van a formar unos deltas, ¿no? Donde va a haber una distribución granulométrica, ¿no? Lo más grueso va a quedar en el ápice, lo más fino definitivamente va a irse más lejos, ¿ya? Entonces, hagamos de cuenta que este río es mucho más grande, es el tributario principal, entonces por supuesto va a tener mayor influencia, ¿no? que los otros que son unos tributarios pequeños. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo la parte distal, o si quieren la parte del centro, esto podríamos hacerlo en realidad más fino, pero bueno, la parte distal va a ser de material fino. Entonces, acuérdense, seguro que han llevado en sedimentología, cuencas de sedimentación, ¿se acuerdan del término depocentro? ¿Se acuerdan del término depocentro? A ver, ¿quiénes están aquí? Alejandra, ¿estás por ahí? Alejandro, ¿estás por ahí? Oh, yo estoy mal. Anaím, ¿estás por ahí? Sí, ya estoy aquí, pero Okay. no recuerdo la definición exacta de depocentro, la verdad. Ok, no, Va a disculpar. está muy bien, ¿no? Tranquila. Andrés, ¿estás por ahí? Ángela, ¿estás por ahí? Estoy aquí, perdón. Andrés, estás, ok. Andrés, sí. Okay, Andrés o Alejandro, ¿alguno de los dos se acuerda el término el concepto de depocentro? No sabría con exactitud. No, Inge. Ok, Ángela. Ok, depocentro. Es una... Eso, adelante, porfa. Podría ser la parte de una cuenca sedimentaria en donde una formación, por así decirlo, podría tener un máximo espesor. Sí, parcialmente sí, muy bien, pero lo importante del depocentro no es que es solo o sea, primero su nombre lo dice, ¿no? Depocentro, es el centro de depositación. Entonces, como es el centro, por supuesto vamos a tener más espesor, pero también vamos a tener material más fino.
porque es la parte más distal de los deltas que se producirían o de los cauces de la sedimentación dejada por un río. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo en un ambiente lacustre, el depocentro va a tener material muy fino, ¿no? Limos, arcillas, ¿no? Sobre todo arcillas. Entonces, ¿será que vamos a buscar acuíferos en esas arcillas? ¿Será que vamos a buscar acuíferos en el depocentro de un lago? ¿No? Ok, Erwin en el chat dice no, correcto, y efectivamente, o sea, no vamos a buscar agua en el depocentro de un ambiente lacustre. Agua, sí vamos a buscar acuíferos en el borde de ese lago, porque en el borde de ese lago sabemos que tenemos material grueso. Gravas, si el río transportaba, ¿no? Tenía una buena competencia, entonces transportaba clastos grandes, o si no, va a ser arenas. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Ahora, no se olviden que un lago también tiene años secos, años húmedos. Entonces, por supuesto que este espejo de agua que estaba en negro, cuando hay años lluviosos va a aumentar el nivel del agua, entonces nuestro lago va a ser más grande. ¿Qué significa? ¿Qué significa que nuestro lago sea, esto está mal, perdón, ¿qué significa esto? Desde aquí va a venir. ¿Qué significa que nuestro lago sea más grande? Que tenemos hacia los costados material más grueso, ¿no? Vamos a tener hacia los costados material más grueso, ¿no? Otra vez. Pero eso también significa que nuestro depocentro va a crecer, ¿no? Entonces, ese depocentro puede también crecer. Entonces, las arcillas pueden llegar a tapar lo que antes era arenoso. Y entonces podemos tener lo contrario. Podemos tener que hay años muy secos. Entonces, en esos años muy secos, el nivel del agua del lago se reduce. Significa que los ríos penetran hasta más adentro. Y si penetran hasta más adentro, ¿no? Este era un río más grueso, si penetran hasta más adentro, significa que va a haber, justamente eso se llama transgresión y regresión. Eso no es solo del mar, también eso sucede en los lagos. Imagínense, cuando el lago aumenta de tamaño, entonces el río deposita su carga más lejos del centro del lago. Y cuando el lago disminuye su tamaño, entonces el río penetra más. Entonces resulta que va a depositar su carga más cerca a ese depocentro. ¿Se entiende eso? Sí. Perfecto. Entonces, eso nos va a generar, ¿no? Además, lo que ya sabemos, nos va a generar esos deltas, ¿no? Que en teoría es material grueso en el ápice y que se va volviendo más fino conforme llegamos al depocentro. Pero como hay transgresión y regresión, resulta que vamos a tener unas interdigitaciones, ¿no? O vamos a tener unas sobreposiciones de material grueso con material fino. De todas formas, el depocentro, ¿no? El depocentro siempre va a tener material fino, pase lo que pase. Entonces, no vamos a buscar agua en el depocentro, porque ahí hay pura arcilla. Pero ya hacia los bordes de cualquier ambiente lacustre, ¿no? Ahí sí vamos a buscar, porque vamos a tener una intercalación, ¿ya? De
de material grueso y material fino, ¿no? Pueden ser como lentes o pueden ser como capas o pueden estar realmente interdigitados, no importa, pero la cosa es que en esta zona, ¿no?, del borde de ese ambiente lacustre, vamos a tener material grueso. Si tenemos una intercalación de todo un poco, porque depende cuánta transgresión o cuánta regresión ha habido, o cuántas veces ha habido ese encogimiento del lago o ese crecimiento del lago, ¿no? Entonces vamos a tener muchos niveles de material grueso intercalados con material fino. Entonces en esta zona van a haber acuíferos libres, semiconfinados y confinados. ¿Se entiende esto? Sí, Inge. Sí, perfecto, bárbaro. Perfecto. Entonces, no nos olvidemos. Ok, ese es en el caso de cualquier lago, ¿ya? Ahora, si este lago es un lago que no tiene salida, entonces el agua se va a empezar a evaporar. El agua paulatinamente, no se olviden que el agua que entra en los ríos no es solo agua que está arrastrando clastos en suspensión o por arrastre o por saltación. También está transportando sales disueltas, ¿no? También está transportando minerales disueltos, ¿no? Estos ríos que vienen y que al final se sedimentan su carga aquí, ¿no ven? Entonces, si el agua de este lago se va a ir evaporando, ¿ya? Se evapora el agua, pero las sales se quedan. Y por eso se forman los salares. ¿Quién explica el cuaternario? Eso es lo que nos han dicho, ¿no? Nos han dicho que solo se evapora el agua, pero que las sales disueltas se van acumulando. Y por eso las cuencas endorreicas normalmente en su parte más baja tienen salares. ¿Se entiende esto? Sí, Inge. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Nada? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, seguiremos avanzando. Entonces, ya para cerrar, siempre que tengan un depósito lacustre, ¿no?, un cuaternario lacustre, traten de ubicarse cómo era el lago en el pasado, vean dónde está el depocentro, aléjense de ese lugar y váyanse hacia los costados. Y entonces ahí vamos a tener acuíferos. ¿Se entiende? Sí, Inge. Bárbaro, súper. Fenomenal. Entonces, si no hay preguntas sobre esto de ambiente lacustre, entonces pasaremos a otro ambiente que quieran. ¿Qué otro ambiente quieren analizar? Glaciar. Ok, muy bien. Entonces veremos ahora ambiente glaciar. Cuéntenme qué es lo que sabemos sobre un ambiente glacial. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir sobre un ambiente glacial? O sea, cómo se forma, qué características tiene, pero cosas que contribuyan a la presencia de agua subterránea, ¿ya? No vale decir, sí, ¿no? Valle en U y tiene horns y aretes, eso no afecta al agua subterránea, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir? Cosas que contribuyan al agua subterránea.
Inge, tal vez porque es muy poroso, porque el material es anguloso y heterogéneo. Ajá. ¿Qué opina el resto? ¿Será que eso es cierto? ¿Será que todos los depósitos glaciales son porosos? A ver, seguiremos con la lista. Abigail, ¿estás por ahí? Ok, Alejandra, ¿estás por ahí? Ok, Abigail, estás en chat. Muy bien, a ver. El principal factor es el hielo, erosiona también, deposita material heterogéneo, podemos encontrar geoformas de morrenas. Muy bien, correcto, ok, muy bien. ¿Quién puede construir sobre eso? Los glaciares dejan morrenas y la granulometría de las morrenas es heterogénea, ¿ok? ¿Qué más podemos decir? Entonces, Alejandra, si estás, Alejandro, de nuevo, ¿estás por ahí? Alex, ¿estás por ahí? Sí. Alex, ¿qué más nos puedes decir sobre, qué más conoces, qué más nos puedes decir sobre ambiente glacial? O sea, lo que dijo al principio es que yo creo que no necesariamente deben ser, bueno, igual la mayoría es heterogénea, ¿no? Porque eso sería lo del til, ¿no? Y también lo de las morrenas, pero también yo creo que igual debe haber material fino, ¿no? Pero no, es lo que yo creo ya. Ok, O sea, no. pero está muy bien, pero ahora ahora danos evidencia, danos respaldo de lo que crees. Puede ser, digamos, en las regiones, en altas montañas, ¿no? Donde puede haber, o sea, puede haber temperaturas no tan, bueno, promedio a bajas, ¿no? La nieve, lo que sería lo que ocasionaría el deshielo y puede filtrarse, ¿no? Lo que sería lo de las aguas subterráneas por el deshielo. Ya, ok, puede ser si debajo del glaciar la roca está fracturada, entonces si hay agua debajo del glaciar, porque el glaciar se funde, puede que esa agua se infiltre y entonces recarga agua subterránea, de acuerdo, totalmente de acuerdo, muy bien. ¿Alguien más quiere contribuir, quiere decir algo? A ver, adelante, Fabiana. ¿O quién? Bárbara. Adelante, Fabiana. O Gabriela, no sé, ya. Y podría podría convertirse una laguna en Rosario en un acuífero. Podría. De nuevo, si puedes repetir tu pregunta, porfa. Si una laguna en Rosario podría llegar a ser un aporte para el acuífero, para la formación de un acuífero. Difícil de creer, pero en teoría podría. Fíjense, solo para responder la pregunta, ¿ya? Si ustedes tienen una superficie del glaciar y tienen una morrena frontal, puede ser terminal o no, acá atrás va a estar la laguna, que va a ser la laguna en Rosario. Entonces la pregunta es, ¿por qué se ha acumulado el agua aquí? ¿No? El agua se ha acumulado acá porque esta morrena frontal, puede ser terminal o no, es impermeable, ¿no? Entonces no ha dejado que el agua avance. Pero si el agua se está acumulando, significa que el piso también tendría que ser impermeable. Ahora, puede darse el caso
que este piso tenga algunas fracturas. Entonces el agua sí puede filtrarse por esas fracturas, ¿no? Y llegar al agua subterránea. Solo que el aporte de agua es mayor a la infiltración. Por eso el agua se acumula. Son esos dos posibles escenarios. Normalmente tendemos a pensar que el piso de las lagunas en Rosario son impermeables. Entonces no habría aporte al agua subterránea, ¿ya? Pero eso es normalmente, eso es costumbre. Habrá que estudiar el lugar y ver si hay un par de fracturas por ahí. ¿Responde tu pregunta? Sí. Súper, bárbaro. Entonces, vamos, ¿qué más podemos decir? A ver, les haré un par de preguntas. Alejandro, Alex, está Anaí, Ángel. Alguien está conectado como Asus. No sé quién será. Nadie. Brenda, ¿estás por ahí? Sí. Ok. Cuando un glaciar avanza y luego retrocede, deja un sedimento. ¿Qué se llama ese sedimento? Ay, no, Inge, me pescó. Las rocas erráticas de Java-Inge ¿cómo sedimento? Ya, está bien, los bloques erráticos es parte de lo que queda ahí, pero hay algo más común, típico del sedimento glacial. Ay, no recuerdo, Inge, disculpe. Ok, no hay problema. Daniela ya ha participado. Elena, ¿estás por ahí? Sí, Inge. Elena, ¿qué se llama el sedimento que deja el glaciar? ¿Til? Exacto, muy bien, til. Ya, til, ok, también Franz dice diamictos, de acuerdo. Y ahora la pregunta es, ¿qué características tiene este til o tiene el til? Que es material heterogéneo, que es caótico y generalmente como no se usa mucho transporte, es anguloso. ¿Qué más? Se podría decir que tiene una alta porosidad. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Bueno, en este caso sería porosidad absoluta, pero me imagino que no podría almacenar, ya que es tan caótico en el agua, y pienso que se podría infiltrar y fluir a través de él. Ya, ok, vamos a hacer ese análisis, ¿va bien? Franz, tú mencionabas de los diamictos. ¿Qué son los diamictos? ¿Cómo es eso? A ver, porfa. ¿Me escucha? Sí, adelante. No, Inge, recuerdo, ¿no? En geología de Bolivia nos hablaban de ambientes sedimentarios. Entonces decía que un ambiente fluvio glaciar o glaciar estaban caracterizados por la sedimentación de diamictos, ¿no? En Génesis igual son llamados til. Y bueno, igual nos mencionaba que el material era anguloso, ¿no? Porque no sufría mucho transporte. Y aparte de eso, que bueno, yo opino que igual tiene ese espacio entre clastos, entonces existe una mayor porosidad, según mi punto de vista, y eso podría... Bárbaro, muy bien, ok. Ahora, les hago la siguiente pregunta. ¿Han visto fotos o han podido ir a campo y han visto un til? Sí. ¿Cómo es el til en campo?
¿Realmente solo son bloques angulosos y con poros muy grandes? ¿O cómo es la cosa? Inge, con respecto a eso, perdón, o sea, yo creo que por más que sea material, o sea, por lo mismo de que va a ser un material heterogéneo, así como va a haber clastos que son angulosos y demás, como mencionan mis compañeros, y como dice que es mal seleccionado y demás el material de glaciar, igual van a haber algunos que van a ser más finos o de todo. Entonces, todos esos espacios que puede haber entre los clastos angulosos pueden estar rellenos de esos otros materiales más heterogéneos o de menor diámetro y demás. Entonces, que sí o sí sea poroso, según mi punto de vista, no es tan posible por lo mismo de la heterogeneidad. Ok, muy bien, muy bien. ¿Qué opina el resto? Erwin en el chat dice que son muy extensos. Sí, de acuerdo, los TIL son muy extensos, de acuerdo. Depende, si el glaciar ha sido extenso, sí, si no, no. Pero digamos que sí. Y ahora, ¿qué más? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo con lo que ha dicho su compañera? ¿Cómo es, Franz? Tu compañera acaba de decir que efectivamente hay clastos angulosos, pero que no hay poros grandes entre esos clastos, sino que más bien están rellenos de un matrix. Vamos, Adelante, Franz. Bueno, no sé si contradecir, pero en campo recuerdo que hemos ido en Geomorfo a mapear, ¿no? Vamos a ver signos de cada una cuenca y justamente estábamos cerca del ambiente glaciar, ¿no? Ya habíamos visto TILs con la auxiliar y con el ingeniero más y sí tenían una disposición angulosa los clastos, pero igual parecía que se estuviesen sedimentando como capas. Entonces sí puede ser posible que sean impermeables esas capas y que no tengan mucha porosidad. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere aportar ese análisis? ¿Alguien más? Vamos, ¿qué más? Cuéntenme, ¿qué han visto en campo cuando se han parado frente a un TIL? ¿Qué han visto? ¿Se han acercado? ¿Cómo era el matrix de ese TIL? Es de grano fino y los clastos son de gran tamaño. Ok, ¿qué es grano fino? Porfa. La matrix llegaría... Ok, pero ¿qué tamaño? El tamaño. ¿Fino es arcilla? ¿Fino es limo? ¿Fino es arena? ¿Fino es grava? Arena. Arcilla. Eso me gusta. Alguien ha dicho arena y alguien ha dicho arcilla. Arcilla. Arcilla, ¿cómo es? ¿Quién dice lo contrario, pero quién dice otra cosa? Ojo, en esto todos tienen razón, ¿ya? Nadie se equivoca, todos tienen razón, pero quiero que vean por qué todos tienen razón y nadie se equivoca. Adelante, vamos, analizaremos. Esto es geomorfo aplicado a hidro. SEDI aplicado a hidro. Fíjense, a ver, les comparto la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si estamos viendo la pantalla? ¿O la pizarra? Sí, ya se ve. Sí, se ve. Perfecto, bárbaro. Imagínense que tienen el circo glacial y tienen el fondo del valle en U. Entonces, el hielo, ¿no? Efectivamente, se va a acumular aquí encima y luego va a empezar a avanzar, ¿no? Y conforme va avanzando, va arrancando pedazos, ¿no? Acuérdense, el glaciar erosiona por arranque, ¿no? Entonces incorpora parte de esos clastos arrancados a su masa y va avanzando con eso. Y conforme va avanzando, estos clastos se van
golpeando entre ellos, entonces van formando unos clastos más pequeños, ¿no? Y también conforme el hielo se va arrastrando, entonces estos clastos también van raspándolo de aquí abajo, entonces nos genera una granulometría más fina. ¿Estamos de acuerdo con esto, sí o no? Sí. Perfecto. Entonces, ¿cómo sería la granulometría, la distribución granulométrica acá en el punto 1, ¿no? Donde recién está empezando a avanzar el glaciar, digamos, y acá en el punto 2, que ya es a cierta distancia desde donde ha arrancado el glaciar? ¿Cómo sería la distribución granulométrica en comparación con el 1? Adelante, porfa, ¿alguien quería hablar? Por favor, sigan. Inge, yo creo que sería de menor tamaño en función de su granulometría, no así que su forma. Yo creo que sería el mismo material, va a ser. Claro que como ha sido transportado, pues es por eso que se crea esa heterogeneidad. Eso, ¿no? O sea que hay una mayor distribución de los granos, pero vamos a tener los mismos clastos más mal seleccionados ya en el punto 2, pero el mismo material del punto 1, ¿no? No okay. ¿Y granulométricamente hablando? Heterogéneo. No está bien seleccionado. Ok, muy bien, muy bien. Vamos por lo siguiente. En el punto 1, ¿quién va a predominar? ¿Gravas? ¿O quién va a predominar? ¿Bloques? ¿No? ¿O material grueso, material fino? Haremos así, más fácil. En el 1, ¿quién creen que va a predominar? ¿El grueso o el fino? El grueso. El grueso. Material grueso. Correcto, muy bien. Deme 2 segundos, se ha amotinado mi Zoom, no quiere escribir. Correcto, entonces en el 1, el grueso. Y en el 2, ¿qué creen? El fino. En el 2 seguramente va a ser el medio mayor al grueso y mayor al fino, ¿no? Y si tuviésemos, ¿no?, un 3, entonces seguramente en ese 3 va a ser el fino mayor que el medio y mayor que el grueso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Fíjense cómo los clastos siguen siendo angulosos, ¿no? El grueso sigue siendo anguloso. Sigue siendo heterogéneo, ¿no? Hay una mezcla de todo. Pero fíjense cómo dentro de esa heterogeneidad la distribución granulométrica cambia. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? Sí. Perfecto, ¿ya? Entonces, por eso les decía que todos tenían razón, porque los que han dicho, no, que hay grueso, sí hay grueso en una morrena, en un til, ¿no? Sí hay finos, sí, efectivamente hay, ¿ya? Pero entiendan cómo, mientras más nos alejamos de la fuente, ¿no? Mientras ese til, esa morrena, se aleja más de la fuente de origen, ha sufrido más transporte, por ende ha sufrido más erosión, y por eso va a predominar más el matrix fino que el grueso. Y el matrix, de hecho, va a ser más fino todavía, ¿ya? Y mientras más nos vamos acercando a la fuente, entonces la granulometría en general se va a volver más gruesa. Entonces, si les pregunto, ¿será que podemos encontrar acuíferos en til? ¿Qué me van a responder? Depende si es que se puede almacenar o no. Ya, de acuerdo, pero viendo esta granulometría
¿dónde se almacenaría? Entre 2 y 3. Correcto, ¿no? Entonces la respuesta es en una morrena, en un til, puede ser morrena, sí puede haber agua, pero depende de la granulometría que predomina. Si es muy gruesa, el agua no se va a infiltrar, no se va a almacenar, ¿ya? Si es porosa, segurísimo que el agua se va a almacenar, ¿no? Pero si es arcillosa, no, pues, ¿dónde se va a almacenar el agua? Entonces, cuando estamos en un ambiente glaciar, glacial, tenemos que buscar qué parte de ese til es el que tiene mayor porosidad específica. Matrix tiene que ser arenoso. Eso es lo que vamos a buscar. Si estamos en la parte del til, ¿no? En la parte distal de una morrena, por ejemplo, una morrena terminal, donde el matrix que predomina es arcilla, es arcilloso, ahí no vamos a encontrar agua, porque es impermeable. ¿Se entiende esto? Sí, está bien. ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas, comentarios? Súper, perfecto. De ahí, por ejemplo, los que han viajado a los Yungas y ya han salido obviamente por Miraflores, las primeras morrenas que encontramos al salir de Miraflores hacia, ¿no? O sea, de Villa Fátima, Villa Carmen, al salir hacia los Yungas, vamos a ver que el matrix que predomina ahí es súper fino, es arcilloso, y no hay agua, ¿no? En cambio, conforme más vamos yendo más hacia la cumbre, ese til se vuelve ya más arenoso, y entonces empezamos a ver manantiales, ¿no? Empezamos a ver ocurrencias de agua en ese til, ¿no? En esas morrenas que están al lado del camino. ¿Ya? Entonces, recuerden, sí puede haber agua, sí pueden haber acuíferos en ambiente glacial, pero no en todo, no está difundido en todo, solo en los lugares donde el matrix es arenoso. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Y de ahí una última cosa. ¿Por qué a veces, esto para eso usaremos el texto, cuál es la diferencia entre glaciar y glacial? ¿Cuándo usamos cuál? A ver, ¿quién nos toca en el chat? Alguien dice, ok, ya. ¿Quién nos toca en la lista? A ver. Alex, Anaí, Andrés, Ángela, Asus, Brenda, Daniela, Elena, Erwin. Adelante, porfa. Uno es el ambiente glacial, y otro es los depósitos glaciares. No. No, no. Quizás uno es el cuerpo de hielo y el otro es el ambiente o el depósito. Sí, señor, muy bien. El glaciar con R es el hielo, es el cuerpo de hielo. Denme 2 segundos, alguien está queriendo entrar. Ya. El glaciar es justamente el cuerpo, la masa de hielo, es eso blanco que vemos. Pero cualquier cosa relacionada, ¿no? al ambiente o a los depósitos, eso es glacial con L, ¿no? Ambiente, depósito, etcétera. ¿Ya? Todo lo que se relaciona
a la masa de, ¿no? No podemos decir una morrena glaciar, ¿no? O sea, la morrena va a ser glacial. ¿Ya? Porfa, no se olviden eso para no meter la pata en informes y demás. Ok, muy bien. Entonces, hemos hablado de depósitos glaciales. Y ahora estamos obligados a hablar, como hemos visto, antes, me estaba olvidando. El depósito glacial, solo hemos hablado ahorita de morrenas, ¿ya? O sea, del til que básicamente está en las morrenas laterales, en las morrenas de fondo o en las morrenas frontales o terminales, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con el glaciar de roca? ¿Y qué pasa con el permafrost? Entonces, aquí la pregunta es obvia. ¿Será que podemos encontrar acuíferos en el glaciar de roca? ¿Qué opinan? ¿Será que podemos encontrar permafrost? Erwin y Johnny en el chat dicen que sí. ¿Alguien opina lo mismo o opinan lo contrario? Abigail dice posiblemente. Qué astuta la respuesta, ¿no? O sea, no dice sí y no. Dice, puede que sí, puede que no, pero no estoy segura, o sea. Vamos, ¿qué opinan? ¿Cómo es, Abigail? ¿Tú posiblemente es más sí o es más no? Voy a compartir la pizarra un cachín. Ok, dice sí. Ok, me agrada eso, muy bien. Fíjense. Acuérdense que ¿qué se llama? Un acuífero, para ser un acuífero, tiene que cumplir 5 condiciones, ¿no? Entonces, la pregunta es, empezaremos por un glaciar de roca. Un glaciar de roca. Un glaciar de roca. ¿Es una formación geológica? ¿Sí o no? Sí. Muy bien, entonces esta cumple. ¿Puede almacenar agua? En el chat dicen que sí. Ok, muy bien. ¿Puede transmitir agua? Empezaremos de abajo. Sergio, ¿estás por ahí? ¿Qué opinas? ¿Un glaciar de roca puede transmitir agua? Asumiendo que se deshiela, y si no se deshiela, ya, ok. Jenny, ¿estás por ahí? Ahora, mil disculpas, no me acuerdo el nombre, pero aquí están como Orellana. No tengo la lista a la mano, así que
Solo estoy anotando nombres. Ah, no, Inge, es que estaba mi computadora y mi celular aparte. Ah, estás los dos, Percy. Ya, meta, sí. Ok. Tranquilos. Entonces, seguimos. Luis, estás con 2, pero ya has participado. José también. Jorge, ¿estás por ahí? Sí, Inge. ¿Qué opinas? A ver, seguiremos. Un glaciar de roca, ¿transmite agua? Yo creo que sí, por la infiltración a través de las fracturas de las rocas. Ya, ok. Bien. Johnny ha participado, Helen también. Gary, ¿estás por ahí? Sí, Inge. ¿Tú crees que un glaciar de roca tenga agua en suficiente cantidad? Yo creo que no, Inge, o sea, dependiendo. Pero creo que no. ¿Crees que no? Ok, depende del tamaño, ¿no? Si el glaciar de roca es grande, puede que tenga. Si el glaciar de roca es pequeño, obviamente no va a tener. Bien, y si el agua es extraíble fácilmente, depende pues, ¿no? Si se está deshielando por gravedad, tal vez sí, pero si todavía no se está deshielando y todo está congelado, entonces no. Fíjense cómo no cumple ya las cinco condiciones. Fíjense sobre todo esta de transmitir. Un glaciar de roca es glaciar, o sea, es hielo. Entonces, si es hielo, si está congelado, ¿cómo va a transmitir esa agua congelada? No puede, ya no puede. Entonces, estrictamente hablando, si el glaciar de roca no se está fundiendo, o sea, no se está derritiendo, no cumpliría la función de acuífero, ¿ya? Pero si el agua de un glaciar de roca se empieza a fundir, ¿ya? Entonces, sí esa agua puede fluir, entonces sí cumpliría la transmisión, ¿no? Si el tamaño es grande, sí podría tener agua, y como los glaciares están en altura, entonces es fácil captar esa agua porque por gravedad nomás el agua baja. Entonces, fíjense cómo ya cumpliría, ¿ya? Entonces, no se olviden, los glaciares de roca sí se entienden como agua subterránea, sí pueden ser acuíferos, aunque no necesariamente cumplan esas 5 condiciones, ¿no? Pero para que se cumplan, ese glaciar de roca tendría que estar, mal dicho, derritiéndose. Bien dicho, tendría que estar fundiéndose. ¿Ya? Entonces, a la pregunta de ¿podemos encontrar agua subterránea en glaciar de roca? Pues la respuesta es sí. ¿Podemos encontrar acuíferos? La respuesta es depende. ¿Ya? ¿Está congelado o no está congelado? ¿Se está fundiendo o no se está fundiendo? ¿Se entiende esto? Y lo propio ocurre para el permafrost, ¿ya? O sea, un permafrost es una reserva de agua subterránea, pero estrictamente hablando no cumple la función, no cumple la definición de acuífero, porque el agua está congelada. Pero el rato que se empieza a fundir ese hielo, ya tenemos agua subterránea y ese ex permafrost ya se convierte en acuífero, ¿ya? Porfa. Entonces, claro, que encuentren en la bibliografía y les digan, un acuífero de permafrost. Ok, seguro ese permafrost se está fundiendo. ¿Se entiende esto? Sí. Perfecto, súper. Una consultita, ¿me escuchan bien o hay mucha bulla de fondo? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ah, ya. Perfecto, si me escuchan bien quedo tranquilo. Es que ya está lloviendo contra la ventana y entonces la lluvia de fondo por ahí no deja escuchar. Ok, súper. Seguimos avanzando entonces.
Ya hemos hablado de ambiente glacial, morrenas, ¿no? O sea, el til, glaciar de roca y permafrost. Pasamos ahora a fluvio glacial. ¿Qué entendemos por ambiente fluvio glacial, por favor? Bueno, Inge, lo que recuerdo era un ambiente fluvio-glaciares que primeramente ha sufrido procesos glaciares y luego fluviales. Sí. Ok, ¿cómo funciona eso, por favor? Inge, un glaciar puede depositar, ¿no? Como ya habíamos dicho, depósitos til o diamiectos y luego puede actuar un sistema fluvial depositando encima de estos. Sí. Tal vez. Inge, no sería primero el proceso, como decía mi amigo Franz, mi compañero, primero es el proceso glaciar, que todo se va a congelar, ¿no? Y también se podría transportar, ¿no? Por el tema de, bueno, así. Ya después de que, bueno, después de un tiempo, ¿no? Cuando ya comienza a derretirse demasiado, yo creo que ya comienza superficialmente, ya comienzan a actuar los procesos más fluviales, ¿no? Y creo que ahí se podría ver ya lo que viene a ser las lagunas en Rosario, ¿no? Es por eso de que se depositan encima de algunas estructuras como las morrenas, tal como nos estaba explicando. Muy bien, muy bien. Ambos tienen razón. Fluvio glacial, o sea, sedimentos, ¿no? Cuaternario fluvio glaciales, básicamente lo que nos está mostrando son sedimentos glaciales retrabajados por procesos fluviales, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo en un fluvio glacial. Entonces, imagínense, si ustedes tienen, les comparto la pizarra, si tenemos el valle, tenemos una morrena, ¿no? Y tenemos el resto de la superficie. El glaciar, sí, no, nos gusta decir que el glaciar retrocede, ¿no? Pero cuando decimos el glaciar retrocede, básicamente estamos diciendo que el hielo se está fundiendo, se está volviendo agua. Entonces acá nos está generando agua. ¿Ya? Entonces, el glaciar al retroceder deja su til, deja su morrena terminal, ¿no? Su morrena frontal terminal, y entonces empieza a retroceder, y al retroceder deja agua, o sea, produce agua, y esa agua va a fluir, ¿ya? Y esta agua, ¿qué creen? ¿Fluye súper rápido o fluye lento? ¿Qué creen? El agua de fusión del hielo, ¿fluye rápido o fluye lento? Lento. Lento, ¿no? Porque tal vez hay poca pendiente, ¿no? Entonces el glaciar además no suelta mucha agua. Entonces esa poca agua va a fluir, va a retrabajar el til de la morrena, ¿no? Y entonces al retrabajar el til de la morrena, ¿qué se va a llevar? ¿El material grueso o el material fino? El agua fluye, sí, exacto. Si fluye lento, se va a llevar el material fino, ¿no? Entonces, fíjense cómo el til, la morrena, que originalmente era granulométricamente heterogénea, al final se va a quedar sin limo, sin arcilla, porque eso es lo que se ha llevado el agua, la propia agua del deshielo, y entonces lo que va a quedar acá es un material súper poroso, porque el matrix es arenoso. Eso es el cuaternario fluvio glacial. Posibilidad 1, ¿ya? Posibilidad 2. ¿Qué pasa si tenemos un flujo torrencial? O sea, muchísima agua, muchísima velocidad. Va a erosionar este til, ¿ya? Y se lo va a llevar, pero entonces eso ya es fluvial.
Entonces, ese fluvial va a dejar más abajo los gruesos cuando pierda velocidad, ¿no? Ya como un abanico, ¿no? Va a dejar el grueso, luego ¿no? un poco más fino, y luego va a dejar más abajo lo fino, ¿no? Entonces, esto también es cuaternario fluvio glacial. Cuaternario fluvio glacial. Entonces, hay las dos posibilidades, cuando hay un flujo lento o cuando hay un flujo torrencial. Fíjense, es muy normal tener una morrena frontal, esto, es muy normal tener una laguna, ¿no? Tener una laguna que por varios motivos ya puede tener demasiada fuerza y entonces vence el dique que está formando la morrena. Y entonces esto se baja como una mazamorra, ¿no? Eso en inglés van a leer mucho, el glacial outburst, o si no, un glacial outwash, ¿ya? Que básicamente es, burst es reventón, ¿ya? Entonces es cuando la morrena terminal, o sea, cuando la morrena que está sujetando una laguna colapsa, ya revienta. Entonces, imagínense, eso se baja como una mazamorra, ¿ya? Pero eso más abajo se deposita, ¿no? Como si fuese una llanura aluvial o un abanico, ¿ya? Y el glacial outwash es cuando no es torrencial, no es por un evento catastrófico, si quieren, pero es por un lavado continuo. ¿Ya? ¿Se entiende esto? Y esto es súper común. Imagínense que de repente tienen un año o 5 años, por decirles, de mucho calor. Va a haber mucha fusión del hielo, entonces va a venir más agua, ¿no? Entonces es demasiada agua para esta laguna y entonces rebalsa. Al rebalsar erosiona, ¿no? Parte de la laguna hasta que se remoja demasiado y todito colapsa y entonces todo fluye, ¿ya? O al revés, imagínense que a la laguna le cae un bloque, hay un deslizamiento, ¿no? Una caída de hielo, de bloques, que hace rebalsar el agua de la laguna, que erosiona la morrena y entonces todo se viene abajo como una mazamorra, ¿ya? No se olviden, glacial outburst y glacial outwash, ¿ya? Esto es lo que genera el cuaternario fluvio glacial. Ahora, por si acaso, depende qué libro lean, si los libros ya son específicos de glaciología, van a tener el extremo que es cuaternario glacial, van a tener cuaternario glacio fluvial, van a tener cuaternario fluvio glacial y van a tener cuaternario glacial o fluvial, ¿ya? Depende de quién predomina. Igual que era coluvio fluvial, fluvio coluvial y fluvial, es exactamente lo mismo, ¿ya? Depende qué libro lean, van a ver estas unidades. Nosotros normalmente decimos cuaternario fluvio glacial de memoria, ¿ya? Pero un mapeo más exquisito, a lo mejor tenemos un glacio fluvial. Súper. Ahora, esto es importante, por favor. Un material fluvio glacial es un material donde predomina la arena, ¿ya? Predomina la arena. El material fino como la arcilla y el limo, eso ha sido ha sido llevado, transportado por el agua. Entonces, fíjense que lo que queda es la grava y la arena, por lo tanto tiene una muy buena porosidad, tiene una muy buena conductividad hidráulica, entonces es ideal para encontrar agua subterránea y acuíferos, ¿ya?
Entonces, porfa, acuérdense, cuaternario fluvio glacial es ideal para encontrar acuíferos. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas. Pero, Inge, una curiosidad nomás. Adelante, adelante. ¿Cómo exactamente podríamos diferenciar un cuaternario glacio-fluvial con un cuaternario fluvio-glaciar? Distribución de la granulometría. Si predominan todavía los rasgos glaciales o predominan los rasgos fluviales. Es una mezcla, pero uno predomina. Esa es la forma. Si tú tienes predominancia de un matrix limoso, arcilloso, sobre las arenas y demás, eso es un glacio fluvial. Pero si predomina en el matrix la arena y encuentras poco limo, poca arcilla, porque ha sido lavada, entonces ese es un fluvio glacial. Ah, ok, gracias. ¿Ya? Bárbaro. ¿Alguna otra consulta? Súper. Seguimos avanzando entonces. ¿Qué otro ambiente quieren ver? ¿Qué otro ambiente que produce material suelto quieren ver? ¿Quieren analizar? Vamos. Kárstico puede ser. Ok, a ver. Un ambiente kárstico puede dejar sedimento suelto. ¿Cómo es? El proceso kárstico, proceso de erosión kárstica, de sedimentación kárstica, ¿será que puede dejar sedimento suelto, poroso? Que luego tenga porosidad primaria. ¿Qué opinan? Como que no, ¿no ve? Entonces, no kárstico, ¿ya? Porque el kárstico no deja sedimento suelto que tenga porosidad primaria. Y lo que nosotros estamos viendo, ambientes que tengan porosidad primaria en sedimento suelto, donde podamos encontrar acuíferos. Cuando veamos acuíferos, no se olviden que en la clasificación de acuíferos son tres, ¿no? Clásticos o detríticos, fisurados o de roca dura, y una categoría totalmente independiente es acuíferos kársticos. Ahí sí vamos a ver lo que están mencionando ahorita, ¿ya? Entonces, ¿qué otro ambiente? Vamos. Adelante, por favor. Una pregunta, bueno, era del anterior ambiente, del lacustre. Algo me tenía una duda con respecto a la salida del lago. Hace rato dijo que en los bordes del lago es que hay que buscar, ¿no? Pero sí. Y en el caso de cuando tenga una salida a un río en ese lado, ¿cómo es el caso? Ok. Comparto la pizarra, vamos a hacer el dibujo rapidito. Si tenemos... ok, de ahí están pidiendo ambiente eólico, ahorita vamos a ver eso. Fíjense, si tienen el lago, muchos lagos tienen una zona de entrada, puede ser uno o varios ríos, ¿ya? Y pueden tener entonces un lago de salida. El lago de salida básicamente es el rebalse,
¿Ya? Entonces, esta es la entrada y esta es la salida. Para la entrada es el análisis que hemos visto. Para la salida, si ya es agua de rebalse, ¿ustedes creen que esta agua de rebalse que sale del lago va a llevar gravas, arenas? Si es rebalse, en el lago, el agua ya ha tenido tiempo de decantarse. Entonces, la salida va a ser con pura arcilla si es que, ¿no? Si es que. Entonces, obviamente, ¿dónde vamos a buscar acuíferos en un lago? Hemos dicho en las partes de afuera. En el caso que el lago tenga salida, va a ser solo en la parte de entrada, porque después viene el depocentro, donde no vamos a encontrar nada en el depocentro, y la salida que no va a tener nada, porque es el rebalse del agua estancada. ¿Responde tu pregunta? Sí, Inge, gracias. Súper, bárbaro. No sé si eso, linda pregunta, no sé si eso hace surgir alguna otra. Nada, muy bien, súper. Entonces, eólico. Vamos, adelante. ¿Qué me pueden decir sobre el ambiente eólico, por favor? Ambiente desértico, ambiente eólico. ¿Qué sobre ese ambiente para ver si encontramos o no acuíferos ahí? Quizás es el mejor ambiente para encontrar acuíferos, ya que su predominancia total casi es de arena. Ok. ¿Todos creen lo mismo? ¿Alguien opina diferente? Solo por curiosidad, repaso de geomorfo, porque esto es aplicado a hidro, geomorfo aplicado a hidro. ¿Cuántos tipos de desierto hay? ¿O qué tipos de desierto hay? Vamos, ¿alguien se acuerda? Árido y semiárido. Creo que no. No hay desierto árido y desierto. Una clasificación similar a la de los glaciares. ¿Cómo es eso? No sé. Glaciares tropicales, subtropicales, costeros, no sé. No, bueno, glaciares no hay costeros, pero que van hasta los polos. Dime una cosa, ¿los glaciares de continente en los polos no son costeros? Si llegan al mar. Bueno, sí, sí. ¿Ya? Fíjense, cuando hay un glaciar, pero un glaciar, si estamos en ambiente eólico, perdón, si estamos en ambiente eólico, ¿ya? Y el viento sopla en esta dirección, entonces vamos a tener una fuente, que es donde va a haber meteorización, donde se van a quedar los clastos, ¿no? Y el viento se los va a llevar. Entonces, el viento, ¿qué granulometría transporta? ¿Qué granulometrías transporta el viento? Fino. ¿Qué es fino? Granulométricamente hablando. Arcilla, arena muy fina, Inge. Muy bien, ¿no? El viento transporta arcilla, limo, arenas, ¿ya? El viento ya no transporta grava. O sea, el viento puede transportar partículas hasta 2 milímetros, que eso es arena. Partículas mayor a 2 milímetros, el viento no las va a transportar. Entonces,
si hay el viento de esta zona fuente, ¿no?, se va a llevar todo ese material fino, arcilla, limo y arena, y entonces nos va a dejar, ¿no?, los bloques, las fracturas, ¿no?, los clastos grandes, ¿no?, las gravas. Eso se va a quedar en la zona fuente. A eso se llama desierto de piedra. ¿Ya? Aquí es donde van a tener el pavimento desértico, por ejemplo. Y entonces, ese viento que se está llevando de aquí todo el material fino, ¿ya?, en algún momento va a perder fuerza y tiene que depositar su material. Entonces, ¿qué va a depositar? Pues justamente el material fino. Entonces va a depositar, ¿no?, las arenas. Y entonces vamos a tener los desiertos de arena, donde están los grandes arenales. ¿Se acuerdan qué nombres recibían los desiertos de arena? ¿Se acuerdan? El desierto de piedra era Erg, ¿se acuerdan? Y el desierto de arena era Rek, ¿sí o no? ¿Así era? Vamos, geólogos a punto de graduarse. Y donde la arena se acumula, en realidad van a estar las dunas, ¿no? Es ese lugar donde están las dunas, va a ser el desierto de arena, ¿no? Y entonces, más allá, ¿qué encontraríamos? Eso lo pondremos con otro color. Vamos a encontrar el material más fino, que es el limo. ¿Y qué se llaman esas grandes planicies de limo? Loess. Exactamente, ¿no? El loess. Entonces, fíjense, pero este es O, este es E, loess, ¿ya? Eso es de limo. ¿Y qué pasa con la arcilla? Pues la arcilla es la que se va con el viento y viaja hasta otros lugares y se dispersa tanto que ya no se acumula en un solo lugar. Entonces nunca podemos encontrar un depósito de arcilla eólica. No se olviden, por ejemplo, si hace mucho viento en el desierto del Sahara al norte de África, ¿no?, esas arcillas pueden llegar hasta México, pero por supuesto ya se súper esparcen en la atmósfera, así que no es que nos va a dejar 1 centímetro de arcilla en México, ¿no? Simplemente está en la atmósfera y caerá como polvo y listo, ¿ya? Pero sí vamos a encontrar estas grandes planicies de limo, que son los loess, los rec, que son los, ¿qué se llama? Los desiertos de arena, ¿no? Los desiertos de arena, y vamos a tener los desiertos de piedra, que es lo que queda, o sea, es la fuente, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de ambiente eólico, básicamente tenemos 3 ambientes, ¿no? Desierto de piedra, desierto de arena y los loess. Y entonces tenemos que analizar cada uno de estos para ver si hay potencial de agua subterránea o no, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de esto? Vamos. Bueno, casi igual que los glaciares, ¿no? Dependiendo en qué en qué tipo de ambiente eólico estemos, se podría generar un acuífero. Ok, muy bien. ¿Qué más? Ese análisis lo llevaremos a lo que estamos viendo. O sea, en el desierto de piedra, la fuente, el origen, ¿ya? ¿Cómo queda? Fíjense, esto va a quedar con fracturas. Epa, color equivocado.
esto va a quedar con fracturas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Filtración, Inge. Denme 2 segundos. Esto es así. Esto es el reg. Y esto es el erg. Erg es desierto de arena. Ya, perfecto. Entonces, fíjense cómo estamos en un ambiente desértico, eólico. Entonces, aquí va a predominar la meteorización física. Entonces, va a haber mucha fractura en la roca, ¿no? Clastos grandes. Entonces, fíjense cómo sí puede haber infiltración, si hay suficientes fracturas, y entonces a lo mejor sí podamos encontrar en profundidad algún acuífero, ¿ya? En un desierto de piedra. Es posible. ¿Qué va a pasar ya? Ojo, esto es ambiente destruccional, ¿no? Es lo que queda después de la erosión. Cuando ya pasamos al erg, a los desiertos de arena, a las zonas donde están las dunas, ¿no? A los arenales, los campos de arena. Esto ya es depósito construccional. Entonces, creo que les he preguntado a ustedes, no estoy seguro, pero creo que sí eran ustedes, ¿qué diseño de drenaje es típico en las dunas? Ninguno ahí. ¿Y por qué es eso? Porque no va a haber la suficiente cantidad de agua. No, en los desiertos igualito llueve, solo que llueve muy pocos días en el año, pero igual llueve, y cuando llueve en los desiertos llueve fuerte. Pero igual no tenemos diseño de drenaje, no tenemos drenaje en los campos de arena. ¿Por qué pasa eso? Exacto, ¿no? Erwin en el chat dice, porque se infiltra. Si es arena, es súper poroso. Entonces el agua llueve y se infiltra, y entonces no escurre, y como no escurre, no erosiona. Y entonces la pregunta es, ¿hasta dónde se infiltra el agua? ¿Hasta dónde se infiltra el agua? ¿Hasta el manto? ¿Hasta la astenosfera? Vamos, ¿hasta dónde se infiltra el agua? Hasta encontrar una capa impermeable. Muy bien, muy bien. ¿Y qué pasa cuando esa agua encuentra esa capa impermeable? Deja de filtrarse, ya. Sí, correcto, deja de infiltrarse. ¿Y entonces qué pasa con el agua que ha dejado de infiltrarse? Si el agua no se escurre, no se mueve, entonces se acumula, se almacena. Bien, Erwin en el chat. Entonces, fíjense cómo el agua se va a ir acumulando dentro de las arenas, dentro de las dunas. El agua se va a ir acumulando. Ya, esto está muy delgadito. Y entonces, si el agua se acumula, vamos a tener una zona de saturación, pues, ¿no? Y si tenemos una zona de saturación, vamos a tener un nivel freático. Y la pregunta es, ¿qué pasa si ese nivel freático, ¿no? Si el nivel freático asciende, y asciende tanto que entonces, si esta es la duna y este es un valle interduna, ¿qué pasa si entonces el agua aparece en un valle interduna? ¿Qué creen que va a pasar ahí? ¿Se forma un oasis? Exactamente. Y esos son los oasis. Los oasis son lugares en el desierto donde
la superficie freática, la superficie piezométrica, o sea, donde el agua es subterránea, está aflorando. ¿Alguna vez han visto un oasis en la cima de una duna? No, ¿no ve? Sí, los oasis siempre aparecen en los valles interduna. ¿Por qué? Porque son los lugares más bajos donde puede exponerse el nivel freático. ¿Se entiende esto? Sí. ¿No? Entonces, para que sea realmente el nivel freático, lo vamos a poner ahí, paralelo a la topografía, ahí está el oasis, y de ahí otra vez va a subir, ¿ya? Así sería. Entonces, fíjense cómo es posible encontrar acuíferos en los desiertos de piedra, si es que la roca acá está fracturada y demás, pero obviamente aquí, ¿ya? Entonces, si la roca tiene porosidad, primaria o secundaria, no importa, sí pueden haber acuíferos, ¿ya? En los desiertos de piedra. En los desiertos de arena, por supuesto que sí, ¿ya? Y entonces en los loes, ¿qué pasará? Voy borrando esto. ¿Qué creen que pase en los loes? La capacidad de infiltración es mínima. Quizá ni se infiltre. Muy bien, entonces, si les hacen la pregunta, tengo un campo de loes hermoso, ¿será que ahí podemos buscar acuíferos? ¿Qué les van a decir? No. Que no, exacto, ¿no? Las condiciones no son las adecuadas, no son las indicadas como para que exista infiltración, almacenamiento y flujo de agua. Entonces no va a haber acuíferos en loes. Inge, pero ¿Ya? podría haber un acuífero. Súper, una maravilla. ¿O no? Ok, si debajo de loes tienes arenas o tienes gravas, seguro que sí, por supuesto. Pero dentro de loes, ¿no? Dentro de la potencia, del espesor de loes, no. ¿Ya? Simplemente no cumple las características. Pero, claro, acuérdense de geología del cuaternario, la columna idealizada y demás. No se olviden que hay época glacial, interglacial, glacial, interglacial. Entonces, cuando tenemos época glacial en las montañas, tenemos desertización, o sea, ¿no? Desertificación en los llanos, ¿no? En la cordillera teníamos glaciales y por eso la llanura chacobeniana tenía arenas y tenía loes. Pero luego entramos a la época interglacial, desaparecen los glaciares, entonces aumenta la humedad en la llanura chacobeniana y entonces aparecen ríos de nuevo. Entonces encima de esos loes tenemos arenas o tenemos gravas, y de nuevo otra vez viene otra época glacial y de nuevo tenemos desertificación. Entonces tenemos los loes y entonces sí puede haber acuíferos confinados. Seguro, segurísimo que sí. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto? Sí, que está bien. Súper, fantástico. No sé si alguno de ustedes ha tenido la suerte, les comparto mi pantalla, que es el Google Earth. No sé si alguno de ustedes ha tenido, déme 2 segundos, esto es así, compartir Google Earth. Ahora sí, ¿me confirman si están viendo Google Earth en pantalla, porfa? Sí. Sí, perfecto. No sé si alguno de ustedes ha tenido la suerte de ir a Santa Cruz y al sur de Santa Cruz están las lomas de arena, ¿no? Entonces, fíjense, acuérdense, esto seguro que lo han mapeado en geomorfo. Aquí tenemos unas dunas lindas, ¿no? Unas barjanas hermosas que nos muestran que el viento predominante es de noroeste a sudeste, ¿no?
Fíjense, se ven las cicatrices de las dunas de lo que avanzan, ¿no? Y entonces, más arribita, que es la parte, denme 2 segundos, porfa. Fíjense, vamos a ver acá. Ahí están las dunas. ¿Qué están viendo acá? Lo que está ahorita en el centro. Vamos, ¿alguien ve algo? Ahí, mira, lindo. Las lomas de arena no son dunas de arena, pero son lomas de arena en Santa Cruz. ¿Qué están viendo? Un lago, ¿eh? Exacto, este es un oasis. Este es un oasis, por definición. Es un oasis. Muy bien, Abigail en el chat, oasis. ¿Ya? Entonces, no es necesario ir hasta el África, ¿no? Para ver oasis y ver ambiente eólico. Eso lo tenemos en Santa Cruz, ¿no? Justo en las planicies, ¿no? En los espacios interduna tenemos los lagos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces, de nuevo, geomorfología aplicado a hidrogeología. Ok, bien, dejamos de compartir eso. Cerramos el Google y continuamos. Entonces, ya hemos hablado sobre ambiente desértico, ambiente eólico. Y ya sabemos que sí puede haber acuíferos emplazados en ambiente desértico, si es que la roca lo permite, y sí puede haber agua subterránea y acuíferos en el ambiente eólico en los desiertos de arena, ¿no? Perfecto, pero no en los loes, pero tal vez sí debajo de los loes, depende cuál sea la secuencia estratigráfica. Muy bien. Últimos 15 minutos de clases. ¿Qué otro ambiente queremos tocar? ¿Y pueden ser los depósitos piroclásticos? Muy bien, ambiente volcánico, ¿ya? Ambiente volcánico. ¿Qué me pueden decir sobre el ambiente volcánico? Ojo, estamos buscando sedimento suelto que tenga porosidad primaria. ¿Qué me pueden decir sobre ambiente volcánico? Vamos, ustedes pueden. Hay algo que me encanta decirles porque es verdad. Seguro que saben, solo que no saben que saben. Seguro que saben, solo que no se están dando cuenta que saben. Así que suelten su conocimiento, suelten esas fichas del rompecabezas, las vamos a armar con criterio hidrogeológico y se van a dar cuenta de cosas que realmente las sabían. Adelante, vamos. Alguna vez nos hablaron de esto, por ejemplo, de las pomes, si no me equivoco, que tienen full poros, pero no tienen conexión entre poros. Entonces no podía infiltrarse el agua. Correcto, muy bien, correcto. La piedra pómez es liviana porque tiene muchos poros. Y la piedra pómez flota en el agua justamente porque los poros tienen aire. Pero si flota es que el agua no puede llenar esos poros. Por lo tanto, solo tenemos porosidad absoluta y no tenemos porosidad efectiva. ¿Ya? Totalmente de acuerdo. Entonces, si ustedes tienen
una acumulación, ¿no? Una capa, ¿no? Ojo, estamos en ambiente volcánico, no hablamos de estratos. O sea, si ustedes tienen capas de piroclasto que tiene pomes, ahí no van a encontrar acuífero, ¿no? Porque no cumple las 5 condiciones. No cumple la condición de transmitir el agua, ¿no? Porque no hay porosidad efectiva. ¿Ya? ¿Qué más? Muy bien. Bueno, dije, un ¿Qué más ambiente podemos decir de...? volcánico es aquella donde está muy relacionado con los magmas, ¿no? Bueno, está muy relacionado con en los lugares donde hay una gran acumulación de magmas, ¿no? Y bueno, un ambiente volcánico es netamente donde se crea una orogenia en la cual el magma trata de salir de y ya superficialmente se pueden crear pues lavas o el material de erupción, ¿no? Y una de ellas era pues como dijo mi compañero Erwin, la piedra pómez, ¿no? Ese es un material netamente de... Muy bien, de acuerdo. Muy bien, de acuerdo. Ese es parte del proceso. Está muy bien, ¿ya? Hemos hablado de erupciones. Cuando hay erupción, vamos a tener coladas de lava. Las coladas de lava no van a producir, iba a decir, no van a producir porosidad primaria, pero mucho depende del tipo de lava, ¿no? Del tipo de erupción. Pero pongámoslo así, especialmente para Bolivia, ¿ya? Lavas andesíticas no van a tener porosidad primaria. Entonces no le vamos a prestar mucha atención a las coladas de lava, ojo, para buscar porosidad primaria, ¿ya? Otra cosa totalmente diferente es cuando hablamos de porosidad secundaria, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces nos toca hablar de los piroclastos. Es posible, ¿ya?, tener acumulaciones de piroclasto que tengan porosidad primaria y esa porosidad primaria tenga porosidad específica. No solo pomes, ¿ya?, sino, ¿se acuerdan del término lapilli? ¿Qué era el lapilli? Dije, si no me equivoco, es ceniza volcánica. ¿No se refiere? Ya, creo que no, porque el lapilli tiene mayor granulometría, no es ceniza. La ceniza es como talco, pero el lapilli puede ser arena, de esa granulometría arena, puede ser granulometría grava, incluso puede ser granulometría canto, ¿ya? Entonces, sí puede haber agua subterránea, o sea, acuíferos en ambiente volcánico, en piroclasto, siempre y cuando ese piroclasto tenga porosidad específica. Ya sabemos que pomes descartado, sabemos que en realidad ceniza también, ceniza es diferente de lapilli, pero la ceniza también. ¿Qué se llama la roca producto de la acumulación o la sedimentación o la caída de ceniza volcánica? Topa. Sí, Abigail, muy bien en el chat. Ceniza volcánica, depósitos, erupciones. Muy bien. Vamos. Alguien para que no llame lista. Fíjense, si acá tenemos, muy grueso. Si acá tenemos el volcán, ¿no? Vamos a tener por aquí un lago. Bien, poco horizontal mi lago. Ya ahí, el lago. Entonces va a haber la erupción, ¿no? La ceniza va a caer, ¿no? La ceniza va a caer sobre el terreno, ¿no? Y la misma ceniza va a caer
sobre el lago, ¿qué se llaman esas rocas? ¿Qué se llama esta roca? ¿Qué se llama esta roca? ¿Y qué se llama esta roca? Ambas producto de ceniza volcánica, caída de ceniza volcánica. ¿Qué se llama la roca sedimentaria que se forma a partir de la caída de ceniza volcánica? Muy bien, Erwin en el chat, toba. ¿Ya? ¿Y qué se llama la roca que es la misma ceniza volcánica, pero no ha caído sobre el terreno, sino ha caído a un lago y se ha ido hasta el fondo? Y acá se ha consolidado. Vamos, últimos 5 minutos de clases, un esfuercito. Ya terminamos. Ya, ok, esa toba soldada tiene un nombre técnico, Franz. Ya, esta de aquí es toba soldada, pero eso sigue siendo en superficie. Pero cuando esa misma ceniza cae sobre un lago y se decanta en el fondo, y en el fondo se acumula y se solidifica, se llama cinerita. Esa es la diferencia entre la toba y la cinerita, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entre la toba y la cinerita. ¿Se entiende esto? Súper importante. Sí, se entiende. Vamos, ¿se entiende? Sí, perfecto. Bárbaro. Entonces, fíjense cómo, ahora, la toba es porosa, tiene porosidad absoluta, tiene porosidad específica, ¿ya? Entonces, las tobas sí pueden ser portadoras de acuíferos, pero la cinerita, que se ha sedimentado bajo el agua, ¿ya? No tiene porosidad específica. Entonces la cinerita no es, o sea, nunca vamos a encontrar acuíferos en cinerita. La cinerita por excelencia, es más, se comporta como una capa impermeable, ¿ya? Pero la toba es una capa, ojo, toba de caída, ¿ya? Es una, o sea, ceniza de caída, toba de caída, es una roca porosa, con porosidad primaria, ¿ya? Es importante toba de caída. ¿Por qué? Porque la ceniza del piroclasto de flujo, ¿no? Eso va a formar ¿qué? Más fácil con esto. Esto va a formar esa toba soldada, pero toba de flujo piroclástico. Esa va a ser la ignimbrita. Y la ignimbrita no va a tener porosidad, también va a ser impermeable. No va a tener porosidad primaria. Por favor, eso es importante. ¿Ya? Acuérdense, por favor. La ignimbrita va a tener, vamos a ver aquí, porosidad primaria, porosidad secundaria. La toba, porosidad, cambiemos de color. La toba, porosidad primaria, porosidad secundaria. Y la cinerita, porosidad primaria, porosidad secundaria. La ignimbrita no va a tener porosidad primaria, ¿ya? Sí va a tener porosidad secundaria. La toba de caída, ¿no? Esa ceniza de caída es toba de caída, sí va a tener porosidad primaria. Normalmente no va a tener porosidad
secundaria, pero puede que sí, a veces, digamos, ¿ya? La sinerita no va a tener porosidad primaria y sí puede tener porosidad secundaria. Por favor, esto es súper importante.